Bueno, hay ciertos niveles de estrés que van a determinar, digamos, qué tipo de patologías van a aparecer en el cuerpo humano. Pero es el mismo patrón conflictivo, con la diferencia de que, de acuerdo a la intensidad del estrés del mismo conflicto que vive la persona, va a desarrollar tal o cual síntoma. Eh, yo voy a dar un ejemplo en relación con el tema del cigarrillo, por ejemplo. Sí, Hay muchas personas que fuman y fuman hasta los 100 años y jamás han tenido un cáncer de pulmón. Pero el hecho de que no hayan tenido un cáncer de pulmón no tiene que ver, digamos, no tiene que ver con el hecho de que el cigarrillo no le ha provocado, digamos, o la nicotina no ha provocado ese cáncer en forma aleatoria porque no se le ocurrió. Simplemente porque la persona no hizo estrés. Hay personas que fuman y no desarrollan cáncer de pulmón. Y con esto no estoy diciendo que hay que fumar, claro. pero lo que sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo doy el ejemplo del cigarrillo y después paso a la fibrosis. Cuando nosotros tenemos ciertos niveles de toxicidad en el cuerpo, cuando estamos intoxicados a ciertos niveles, vamos a suponer que todos tenemos una especie de termómetro. ¿Ah? Vamos a ver que cada uno tiene como una especie de termómetro especial. Em, Cuando nosotros estamos intoxicados con la nicotina del cigarrillo y vivimos los conflictos de miedo a morir, por ejemplo, como para ser más específicos, lo que tenemos es menos tolerancia al estrés del conflicto, simplemente porque estamos más intoxicados. Al estar más intoxicados, los pulmones no hacen el proceso natural, digamos, como lo debieran hacer, precisamente porque hay un valor agregado, hay un elemento agregado que es lo tóxico. Entonces, al tener los pulmones intoxicados, tenemos menos tolerancia al estrés del conflicto, por ejemplo. Al no tener los pulmones intoxicados, tenemos más tolerancia al estrés del conflicto. Eso es lo que determina que pueda aparecer un cáncer o no. Entonces, si a ciertos niveles de estrés nosotros estamos intoxicados, fumamos y de pronto vivimos el conflicto, nos choqueamos emocionalmente, vivimos en las condiciones de la primera ley que descubre este médico maravilloso oncólogo alemán, la ley férrea del cáncer, que dice que todo cáncer se inicia con un DHS, que es un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente agudo, vivido en soledad, en aislamiento, no es verbalizado, y para la persona no tiene una solución aparente. Cuando se reúnen esas condiciones del conflicto biológico y, y estamos a ciertos niveles de toxicidad, en este caso por el cigarrillo, por ejemplo, y lo más probable es que aparezca un cáncer de pulmón. Ahora, para que sea cáncer siempre tiene que reunir esas condiciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de la ley de hierro, la ley de fierro, como decía el doctor Hammer. Pero si no se vive ese conflicto que reúne las condiciones de la primera ley, no aparece cáncer. Ahora, en el caso de que una persona no tenga los pulmones intoxicados, a ciertos niveles de estrés de ese conflicto, puede que no aparezca un cáncer, simplemente porque el cuerpo humano tiene chances de poder sobrevivir a ese estrés. Y lo hace precisamente porque el proceso que hace el pulmón de ese intercambio de oxígeno y gas carbónico, entonces lo puede hacer normalmente. ¿Por qué? Porque tiene chances de poder hacerlo precisamente porque no está intoxicado. Pero fíjense lo que ocurre. Si una persona no fuma, también puede tener cáncer de pulmón. De hecho, hay muchas personas que nunca fumaron en su vida y son diagnosticadas con cáncer de pulmón. Y lo primero que le dice el médico es que ese cáncer que tiene es por el cigarrillo. Y la persona le dice, no, si yo no fumé en toda mi vida. Entonces le dice, ah, bueno, usted es un fumador pasivo. No, si yo tampoco estoy en contacto con ambientes en donde fuman. Entonces el médico no entiende muy bien qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que el cáncer de pulmón se desarrolla de todas maneras por la intensidad
del estrés que vive esa persona. Es decir, en el caso que viva ese conflicto en las condiciones de la primera ley, a una cierta intensidad de estrés psicológico que no se puede manejar y fundamentalmente no tiene que tener solución para la persona eso que está viviendo, aunque sí hay una solución, por supuesto, pero la persona no la ve, entonces sí puede aparecer, digamos, igualmente un cáncer de pulmón. Ahora, esto de la intoxicación, lo que determina y lo que marca la diferencia es el hecho de que una persona que no vive conflictos de miedo a morir, una persona que no vive conflictos de sofocamiento, que no vive ese tipo de conflictos de miedo a no tener la libertad o la seguridad, puede fumar toda su vida hasta los 110 años tranquilamente y no desarrollar absolutamente ningún cáncer de pulmón. Probablemente quizás esa persona pueda morir por otra cuestión, pero no por eso. Entonces, para poder comprender esto, hay que tener en cuenta que los niveles de toxicidad que aparecen determinan la forma en que la biología puede manejar el proceso biológico o no. En el caso del cigarrillo, es evidente que los pulmones, cuando están desintoxicados, tienen más posibilidad de poder hacer ese intercambio, ese proceso que hace el pulmón. Al estar intoxicados, le cuesta hacerlo, entonces la solución va a ser, digamos, en forma temprana, un cáncer. En el caso de la fibrosis es, digamos, el mismo conflicto, podríamos decir, aunque tiene otra combinación, ¿no es cierto? La fibrosis quísticas, por ejemplo, tiene que ver ya con un conflicto en donde sí hay un miedo a la muerte, pero se combina, digamos, con otro conflicto, ¿no es cierto? Ese es el conflicto también es una especie de sofocamiento que existe, pero ya ese sofocamiento tiene que ver esencialmente con el miedo a no respirar, que es, digamos, lo que marca la diferencia con el miedo a morir. El miedo a morir es interpretado por nuestro cerebro, quien va a dar la solución biológica, es interpretado como la vida, el aire. El miedo a morir siempre es el aire, la falta de libertad. El aire es la libertad. ¿Mm? Cuando una persona hace así, es porque se está aliviando de algo que le estaba sofocando, que podría ser una persona, digamos, de la familia, o podría ser cualquier otra persona fuera del clan, en donde esa persona se siente totalmente sofocada, ¿no? De Entonces, acuerdo. este tipo de sofocamiento, digamos, si se vive a ciertos niveles de estrés, con miedo, sin poder descargar, sin poder darle una solución, puede traer una respuesta biológica de adaptación. En el caso de la fibrosis, no es el miedo a morir, sino que es, en este caso, el miedo a no poder respirar, que son dos emociones distintas. Son dos emociones distintas. Entonces, hay personas que por ahí tienen enfisema, ¿no es cierto? Entonces, o EPOC, que se dice. Entonces, esas personas generalmente viven conflictos catastróficos, en donde, por ejemplo, eh, están constantemente viviendo los conflictos del aire, del no poder respirar. Entonces están atentas constantemente a su aparato respiratorio. Pero cuando eso pasa a niveles que no se pueden tolerar psicológicamente, porque hay un acontecimiento, ¿no?, que le sucede a la persona en donde la persona no puede manejar psicológicamente esa situación, entonces, bueno, aparece después de un tiempo y una solución biológica para sobrevivir, que es la fibrosis quística. Entonces, para la persona que tiene fibrosis, tiene que buscar cuáles son esos momentos, ¿no es cierto?, en que se impactó emocionalmente, en donde la vivencia emocional, el colorido del conflicto, tiene que, digamos, reunir esas condiciones, ¿no? De acuerdo.